Nos acompaña entonces Pablo Giorgelli para hablar de su nueva película. Hola Pablo, un gusto recibirte aquí en GPS Bueno, Audiovisual. ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Julia? Tanto tiempo, ¿cómo andás? Bien, Muchas bien. Bueno, gracias. la última vez que hablamos, empezabas a filmar, te ibas a Dominicana Ah, en plenas restricciones para sí. hacer esta película justamente, ¿no? Sí, Este, increíble. Me fui en plena pandemia, en agosto 2020, cuando no había vacunas ni nada. ujú, Y bueno, estrenamos mañana y sigue la pandemia con vacunas, eso está bueno. sí. Pero en aquel momento yo creo que fue un producto más de querer hacerla en aquel momento tan angustiante y oscuro, hacerla igual y lo Sí. logramos. Veníamos trabajando para hacerla en marzo y en marzo justo vino la pandemia, así que Sí, bueno, finalmente la terminamos filmando en septiembre y octubre en Dominicana, como bien decís. sí, sí, en medio de las restricciones más duras que imponía la Claro, pandemia, no solo en Argentina, en el sí, sí, mundo cuarentena. prácticamente, ¿no? Una cuarentena totalmente cerrada. Ahora, la encomienda se define como un thriller náutico que comienza con un naufragio. Sí. ¿Qué encontraste en este género y en este inicio casi de cine catástrofe que te motivó a dirigirla? Bueno, en realidad todo lo que no le pertenece al cine catástrofe, justamente, es lo que más me entusiasma, porque cuando me convocan. Esta vez fue atípico para mí porque mis películas siempre son proyectos generados por mí y en este caso Ettore D'Alessandro, el actor que interpreta a Pietro y que además es uno de los productores de la película, me convoca a fines del 2019 con una idea muy pequeña que era una película de un par de náufragos en el agua, toda la película. Yo dije, qué buena idea. Me Ah, entusiasmé enseguida con esa limitación, me gusta. Me siento cómodo filmando en espacios reducidos. Es algo que me gusta particularmente. Y ahí, sí. bueno, me puse a trabajar en un guión con Adrián Víñez y también con Ettore. Y un poco a pensar, bueno, con esa idea, qué hacer. Con eso solo no alcanzaba. Lo primero que uno piensa tiene que ver claramente con el tema más vinculado a la supervivencia. Eh, y ahí lo primero que sale es, bueno, las películas de náufragos son casi un género en sí Sí, mismo. Eh, exactamente, sí. y lo primero que se te viene a la cabeza son cuestiones más vinculadas a eso, ¿no? A la línea de la supervivencia. Pero la película se me termina de armar cuando aparece un poco el trasfondo político que lleva a esos personajes a Ujú, terminar de esa manera. ¿Qué es lo que hace que dos personas terminen en el agua de ese modo? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? Y ahí surgen un montón de preguntas que para mí están presentes a cada momento en la película. Tal vez no de un modo explícito, eso es algo buscado justamente, pero sí hay algo que todo el tiempo, creo, te hace pensar en por qué un chico de 17 años mm, tiene que emigrar de manera clandestina buscando un primer mundo que en realidad es muchas veces o la mayoría de las veces una ilusión. ¿Por qué un hombre tiene que trabajar en un barco clandestino que trafica personas? Hay personas, algo sí. que de algún modo los iguala, los dos son de algún modo un poco víctimas de un sistema de desigualdad que funciona así en todo el mundo, ¿no? Y eso Ujú, es lo que termina para mí de darle, lo que me termina de armar la película, la mirada sobre la película, más allá de que sigue siendo una película de náufragos con los elementos, sí. pero no es una película épica, no quería ser una película de náufragos más épica a pesar de que hay una explosión, hay tormentas, hay tiburones. La película creo que tiene el foco más puesto en esa intimidad, ¿no? De esas personas y en qué hacer en medio de una situación así a la deriva, que es un poco lo que yo me pregunté. No quería hacer Sí, una película sobre un superhombre que se sobrepone a lo imposible, sino que cuando yo pensé qué haría yo en ese lugar,
bueno, agarrarme de lo primero que pueda y tratar de esperar, de sobrevivir y que ocurra algún milagro. Ujú. Ese es un poco también el- la mirada de la película, ¿no? Por eso Es- puede ser un thriller, pero en clave. Yo creo que es una película con elementos de género. Las Acacias tenía algo de eso. Es una road movie, pero no era una sí, road movie clásica, con no. los elementos más clásicos de las películas de carretera, ¿no? Y acá, bueno, pasa algo parecido, creo. Eso sí, hay un derrotero allí, digamos, el camino en este caso sería en medio del mar, Hay algo de eso. que es así, ¿no? Lo que estos personajes transitan y totalmente a la deriva. Yo diría que es una historia de supervivencia, sobre todo, ¿no? Algo más o menos Sí, vos referiste hace un momento cuando hablabas también de un tema que es de lamentable vigencia y actualidad, que es el de los migrantes. ujú, claro. Este, Sí, eso es un poco lo que más me interesó de esa idea, ¿no? ujú, Inmediatamente empiezo a pensar en las personas, en esas personas, en este caso en estos personajes, en qué les sucede, en qué sucede en el interior de estas personas. Y de algún modo, al contar esa intimidad, uno también va contando retazos de ese pasado para tratar de entender e imaginar o intuir quiénes son estas personas, por qué están ahí, cómo llegaron ahí. Y yo creo que eso, en la película, hay indicios, a cada escena te diría, de mm, ese sistema que los expulsa de algún modo, sí, que los empuja a estas acciones casi más desesperadas, y uno llega a entender por qué un joven se embarca de ese modo atrás de una ilusión que es, en la mayoría de los casos, humo. sí, exactamente. Y pensaba también en esa convivencia forzosa y forzada que se da entre este hombre que, bueno, lleva esa embarcación, que tampoco estamos hablando de un gran transatlántico, ni mucho menos, es una embarcación bastante precaria en la que van, y este joven que está ahí que prácticamente como polizón, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, son como dos caras de una moneda que se enfrentan y que por momentos no tienen otra que agarrarse uno del otro, digo, para seguir adelante, ¿no? Y sí, es tal cual lo que vos decís. En realidad, pareciera que están en lugares opuestos, pero al fin de cuentas son engranajes de una misma maquinaria, y esa maquinaria tiene que ver con ese sistema que los expulsa, y que a uno lo obliga a trabajar eh, de eso, en esos barcos clandestinos que trafican personas, y el otro es alguien que es uno de esos pasajeros, pero ante la tragedia eh, eso los iguala. Y una Ujú. vez que están ahí ya no hay más roles. De algún modo me gustaba esa idea de esta especie de dos caras de esa misma moneda, ¿no? Los dos, de algún modo, son víctimas de un sistema que es una máquina de generar desigualdad y excluidos en todos lados, porque esta Ujú. historia ocurre en el Caribe, y la orilla de la esperanza es Estados Unidos, pero es lo que pasa todo el tiempo en el Mediterráneo, y lo que pasa en un montón de lados sin necesidad de que haya un mar de por medio, ¿no? Sí. Gente que se tiene que desplazar de manera forzada todo el tiempo tratando de sobrevivir. Eso tiene que ver con el mundo que estamos generando. No Ujú. hay otra explicación. Y eso fue un poco lo que me interesaba, en realidad, de la película, Ujú. más que la línea de la supervivencia, que por supuesto debía estar porque ese contexto es el que es, y no tenía ganas tampoco de hacer una película filosófica, ¿no? Es una película donde el Claro. tema debía estar de manera solapada y sí estar cerca de ellos. Por eso la película está filmada prácticamente adentro del agua, la cámara está adentro del agua, Sí. eh,
cerca de los personajes. Y eso es algo que sí fue muy pensado, muy trabajado. Yo llegué a Dominicana ya con todo eso definido, eh, y fue una experiencia Ahora, espectacular. ahora, supongo que eso, una cosa era imaginarlo, ese rodaje, cuando empezaste a escribir la historia, cuando surgió la posibilidad de la coproducción con Dominicana, y otra cosa debe haber sido, imagino, no sé, vos nos contarás, ya en un marco de pandemia y aislamiento. Sí, sí, bueno. Estas condiciones cambiaron también un poco la producción de la película, la forma de encararla. Mira, una vez que estábamos allá, la pandemia ya no tuvo prácticamente influencia más allá del protocolo diario de que nos hacían test todo el tiempo y todo el mundo estaba con Mm. barbijo, menos los actores y yo muchas veces, porque bueno, estábamos ahí adentro del agua y era imposible. Creo que sí influyó antes la pandemia en toda la cuestión de la preproducción, en la previa. Yo hice, a los actores los conocí cuando llegué a Dominicana 2 semanas antes de filmar. Todo el proceso de casting fue por Zoom. Si lo pienso ahora, una locura. Pero en ese momento estaba, se ve tan convencido, tan confiado y con tanta ganas de filmar que me las arreglé para encontrar a estos actores a través de Zoom, de videitos, de llamados. Pero la realidad es que los conocí en persona cuando me bajé del avión y a las 2 semanas empezábamos a filmar. Ya no había tiempo de nada Vuelta si la atrás, cosa claro. no funcionaba. Así que hubo una dosis de arrojo y de inconsciencia saludable, diría. Y finalmente, bueno, los astros estuvieron de nuestro lado porque la cosa resultó para mí espectacular. Los actores, los tres, están increíbles. A uno ya lo conocía, Marcelo Subioto, de él no tenía dudas. Él es el actor, él viajó con nosotros desde acá Sí. y bueno, y con él sabía que la cosa iba a funcionar. Con Ettore también lo había visto en sus películas anteriores y habíamos trabajado mucho, mucho, mucho realmente por Zoom y sentía que estábamos como en una misma sintonía y que iba a funcionar bien. Pero en el caso de Benel, que es un personaje central, No es Henry, actor. no es actor, es un chico que juega al básquet, que tiene 17 años y que además vive en París. Es dominicano, pero vive en París. Bueno, ahí viajé, bueno, realmente con una incertidumbre gigantesca, aunque a la vez con confianza, porque en los Zoom que habíamos tenido juntos, sentía que había algo de él muy bueno, pero bueno, tenía las dudas de si iba a poder eso ocurrir en el momento. Vos sabés que las películas en ese sentido son crueles, porque a veces las cosas suceden cuando tenés la cámara apagada y tienen que suceder cuando tenés la cámara prendida, en esos segundos que tenés la cámara encendida. Si no sucede ahí, no Sí. está. Entonces eso era, y bueno, y no, y resultó para mí un trabajo que superó todo lo que yo me podría haber imaginado. A mí él me resulta conmovedor, él es el alma de esta película y en ese rostro y en esa mirada se cuenta todo lo que Ujú. sucede. Y me sorprendió muchísimo, no sé, hay escenas de varios minutos de diálogos sostenidos, sin corte, que la lleva adelante como un actor experimentado. Así Ahora, que, ¿y cómo llegaste a él que justamente no es actor? bueno, Es un no nosotros actor. veníamos haciendo un casting, nosotros íbamos a filmar la película en marzo, cuando vino la pandemia y la detuvo, pero veníamos haciendo un casting varios meses antes, por Zoom, yo no había ido nunca a Dominicana, pero con dos personas que eran dos directoras de casting allá en Santo Domingo, hicimos una búsqueda grande, con actores y con no actores, en barrios alejados, en Santo Domingo, en distintos lados. Y yo veía videos que me enviaban y a veces con algunos preseleccionados hacía encuentros y trataba de probarlos y les proponía ejercicios y veía un poco ahí cómo respondían.
Pero bueno, no aparecía y un día una de las productoras dominicanas se acordó de una amiga que vivía en París, que tenía un hijo que tenía 17 años. Le dije, llamala. Y bueno, y me empecé a encontrar con este chico vía Zoom y apareció. Y Ujú. apareció ya cuando faltaba casi nada para filmar. Y esas cosas, yo creo bastante en eso, ¿viste? Como con las acacias, por ejemplo, con la bebé fue igual. Apareció 2 meses antes. Sí, Bueno, apareció él, sentí que era, viajé, confiado en que él era y era. ajá. Y él en la película, para mí, hace una cosa que me encanta, sobre todo porque también tiene algo que me resulta muy lindo, que no es el tipo de actuación a veces más convencional que uno está acostumbrado a ver en películas más mainstream, ¿no? Ujú. Hay Sí, algo más sí, raro, más extrañado, y eso para mí es un valor justamente, ¿no? No esa pasteurización sí, de las exactamente. interpretaciones que son muchas medias parecidas. Acá hay algo que él hace de una manera natural y con una verdad tan propia que justamente es lo que me gusta, ¿no? Yo diría que contribuye al clima inquietante que se va generando arriba de esa embarcación a la deriva, ¿no? Sí, Y de estos náufragos, sí, sí, y lo que tal pasa y cual. lo que no pasa entre ellos. Bueno, recomendamos entonces que a partir de mañana no dejen de ver La Encomienda, que ahora se va a estrenar presencialmente, digamos, en salas. Es toda una experiencia que por otra parte solo tuviste en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en Sí, noviembre último. Así que, sí, y que fue bueno, alucinante. Ahí y como bueno. volver a una sala con esa energía y también darme cuenta que la película es una película realmente, siempre los directores decimos esto, pero en este caso creo que cuando más se aplica, es una película para el cine, muy Ujú. pensada para el cine. La puesta en escena de la película es una puesta en escena que apuesta a lo inmersivo, a que el espectador también esté ahí naufragando con ellos. Y eso en el cine se aprecia, sucede de otro modo. Sí, absolutamente. Y si llegara a ser calor como tuvimos hasta estos días, te diría que es fantástico como espectador poder sumergirse en ese océano que propone La Encomienda. Pablo, te mando un abrazo Muchas enorme gracias. y te agradezco mucho Gracias, Julia. este contacto. Bueno, saludos. Muchas gracias.